tal, mis queridos hermanos y hermanas de EWTN y Radio Católica Mundial? Un saludo en el nombre de nuestro Señor. Nos vamos a ir en un segundo a Bolivia, Sudamérica, donde tengo el gusto, el honor y el privilegio de contar en esta tarde con la señora Amalia Elder, viuda de Rivero, que se encuentra en Santa Cruz. Pero ahora ya no le voy a llamar más Amalia, sino le voy a llamar como todo el mundo la llamamos y la conocemos, tía Amalita. Tía Amalita, gracias por estar con nosotros aquí en EWTN y Radio Católica Mundial. Gracias, Pepe. Ha sido un gusto también porque yo a usted muchas veces lo veo cuando tengo el tiempo. Ajá. Sí, de vez veo en sus cuando. programas, son bastante movidos, y conoce uno mucha gente. Lo escuché también esta última vez cuando estuvo con Fray Rafael. Fray Rafael fue mi alumno, Rafael, terrible era Fray Rafael cuando era chico, y Luis Fernando, que está aquí también en los controles, era otro terrible. Pero pasan por el colegio, algo aprenden, algo les queda y ya van. Ya el Señor se encarga. El colegio es como donde se pulen las piedras, ¿verdad? Que vienen con muchas aristas y se van puliendo y ya después quedan piedras muy bonitas, piedras preciosas, ¿verdad? Sí, y ya después ya depende dónde las coloque uno para que puedan servir. Es cierto, es una buena reflexión. Ya la piedra pulida hay que colocarla en algún lugar para que luzca, claro, y le dé gloria a sí. Dios. Claro, sí, eso es lo principal. Tía Amalita, yo sé que estás envuelta en varios ministerios de los cuales tengo mucho interés que conversemos, pero antes de eso, háblanos un poco de ti, Amalita. ¿Dónde naces, tu familia? En fin, cuéntanos un poco de ti. Ya, mi papá vivía en Buenos Aires con mi abuelo porque ellos eran de Inglaterra. Mi padre nació en Inglaterra y a los 8 años perdió a su madre. Y mi abuelo no quiso quedarse en Inglaterra porque le traía muchos recuerdos. Entonces consiguió un trabajo en Buenos Aires que le encargaron hacer los puentes ferroviarios del Gran Buenos Aires. Entonces él se vino con la hermana de su esposa, que había muerto hacía poco, y con sus 2 hijos, mi papá y Cecilio. Ahí estuvieron muchos años hasta que mi papá entró a la universidad, en una universidad de La Plata. Y al sur de Bolivia, en Sanandita, al sur de Bolivia, cerca de Tarija, estaba una compañía que se llamaba Standard Oil. Entonces ellos siempre iban a la Universidad de La Plata para ver a los ingenieros que recién salían. Y entre ellos estaba mi papá, recién salido. Y él estaba en una posición bastante incómoda porque mi abuelo se casó con la hermana de su mamá, o sea, con la tía se casó. Y la tía pues los rechazaba a los chicos y no quiso saber de ello. Entonces mi papá se fue a La Plata y no volvió por el lugar donde estaba su papá. Y ahí fue la oportunidad que la Standard Oil lo captó, le ofreció un trabajo al sur de Bolivia y se vino. Cuando él se vino, él se encontró con un doctor que estaba haciendo su año de provincia ahí en Sanandita, que es una provincia chiquita, un pueblito chiquito, y era tío José Santisteban, que él iba a hacer su año de provincia y después volvía a Santa Cruz, a la ciudad. Él enamoraba con una hermana de mi madre. Tenían ellos una propiedad enorme en Pirirenda. Y entonces tío José le dice a mi papá que iba a llevarlo a que a conocer una muchacha muy linda que era la hermana con la que él estaba siguiendo, ¿no? Y se encontró con mi mamá y se enamoraron y se casaron y tuvieron 2 hijos. Nosotros nos criamos con mi hermano en el, se podría decir, en el campamento de la Standard Oil. Yo estuve ahí hasta los 2 años, ¿ya? Y de ahí entonces ya lo contrataron en Bolivia mismo, ya no se volvió ya a la Argentina, a Bolivia, y lo contrataron ahí para que haga la primera refinería en Cochabamba. En Cochabamba estuvimos como 10 años, después ya lo trajeron acá a Santa Cruz para que hiciera la refinería de Santa Cruz.
se iba expandiendo yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Mi papá fue uno de los que fundaron ese yacimiento, ¿no? Entonces nos vinimos acá y ya acá se estableció. Y yo me quedé ya acá. O sea, yo tenía un poco de campamento, otro poco de Cochabamba, que era una ciudad del valle, bien al centro de Bolivia, que se hablaba bien distinto de lo que hablan aquí en Santa Cruz. Aquí en Santa Cruz nosotros tenemos el lenguaje más o menos casi mexicano, ¿no? Y en cambio en Cochabamba es pues con las S. Las S las pronuncian pues muy bien, ¿no? Entonces era difícil para mí poder tener contacto con los jóvenes aquí. Cuando yo me vine ya tenía 12 años. Pero acá me quedé. Después, en el último año de secundaria, mi mamá me mandó a Estados Unidos para que aprenda inglés. No aprendí nada, pero bueno, estuve por allá con mi hermano porque él estaba estudiando ingeniería nuclear y se quedó allá. Bueno, entonces, ya yo cuando volví, ya mi mamá tenía esa impresión de que yo tenía que tener mucho contacto con las personas y aceptó al que yo sea la reina del colegio militar de aviación. Entonces, para mí fue terrible porque no me gusta mostrarme en público. Yo sufro mucho. Esto que yo estoy haciendo con usted, violencia me tengo que hacer. Luis Fernando se ríe de mí por eso, fue, porque no me gusta. Entonces, mi esposo era militar, era aviador militar. Y en esa fiesta nos conocimos, de la fiesta de la coronación de la reina. Bueno, entonces, y él entonces empezó a frecuentar conmigo y nos casamos. Nos casamos y nos fuimos a La Paz. En La Paz estuvimos un tiempo, lo trasladaron, él era piloto militar, lo trasladaron a Cochabamba, ahí nació mi primer hija, ¿no? Y después nos trasladamos a Roboré. En Roboré estuvimos un tiempo, después nos trasladamos a Santa Cruz. En Santa Cruz nacieron mis otras 2 hijas, yo tengo 3. Después lo trasladaron a mi esposo a Tarija. Y en Tarija él tuvo el accidente, ¿no? Pero antes de eso, 9 meses antes, nosotros fuimos a Santa Cruz a pasar la Navidad con mis padres. Y el capitán Villena, que ahora en paz descanse, el capitán Villena insistía para que Lucho, mi esposo, nos llevara a mis hijas y a mí a una misa carismática en la mansión, donde estaban Padre Cris, Padre Daniel y Padre Jaime. Entonces fuimos y él dice, esto parece raro porque todo el mundo aplaude y alzan los brazos. ¿Qué es eso? No parece misa. Entonces se acercó donde el Padre Cris, le preguntó. Y el Padre Cris, como todas las personas le preguntaban lo mismo, él le contestó que si quería tener la experiencia, que volviera en la tarde a las 2 de la tarde. Volvimos a las 2 de la tarde porque él se quedó intrigadísimo, se quedó intrigado. Entonces después él le impuso las manos a Lucho, el Padre Daniel me los impuso a mí y el Padre Jaime Burke estaba más atrás. Y el Padre Jaime Burke tenía una cosa especial, que él recibía profecía. Entonces él dijo, le dijo a los padres Cris y Daniel, recen mucho por esta pareja que van a tener una prueba muy fuerte. Nadie le entendió, Padre Cris sí le entendió. Bueno, y después entonces ya nos fuimos a Tarija. A los 9 meses él murió en una avioneta. Y desde entonces ya son 45 años de su partida a la patria celestial. Pero ese día de la muerte de mi esposo, como era tal el alboroto que había alrededor mío, en la casa entraba y salía la gente a los gritos, yo no sabía de mis hijas, no, fue terrible. Escuché la voz de Dios que me dijo, ¿te quieres comprometer conmigo? Y yo sin saber qué era lo que le iba a contestar ni nada, era una cosa rara para mí eso. Lucho tenía un cuadro de Jesús en el huerto de los olivos, orando. Era un cuadro muy bonito. Me acerqué al cuadro, lo toqué y le dije, Señor, contigo. Y ese día yo hice mi consagración. Le dije, me consagro completamente. Toda mi vida la voy a dedicar a ti, porque tú vas a tener a mi esposo en la gloria. Bueno, entonces
porque él había recibido el don de lenguas y todo eso. Muy hermoso fue. Esos 9 meses en Tarija hizo mucho bien, mucho bien. Entonces, cuando ya volvimos, ya bueno, entonces ya me tuve que conformar. Me tardé casi un año en recuperarme bien, porque tenía muchos bajones. Tenía yo 33 años y mi esposo 36, y yo tenía 3 hijas, o sea, el 3 me perseguía. El número 3 me perseguía. Sí. Sí. Entonces, fue realmente muy difícil. Pero Padre Cris me dijo: Amalia, estás siendo muy egoísta. Estás pensando solo en tu dolor y no en tus hijas. Entonces vas a ir al cementerio, te vas a llevar una vela, la vas a encender y vas a decir: Señor, aquí la dejo enterrada la esposa de Lucho. Cuando salgas, vas a decir: Señor, ahora ayúdame a cuidar a la madre de mis hijas. Fue suficiente, Padre, eso. Fue suficiente con el Padre Cris. Yo era muy obediente con el Padre Cris. Entonces me fui al cementerio con mi vela encendida, lloré hasta que se acabó la vela, creo, y le digo: Señor, aquí dejo enterrada la esposa de Lucho. Al salir en el portón, yo creo que la gente me miraba como yo estuviera hablando como una loquita. Señor, ahora ayúdame a cuidar a la madre de mi hija. No fue más, se disipó toda angustia, toda, ¿no? Entonces ya empecé. Y cuando iba a la mansión, veía que mis hijas no atendían mucho la misa, porque era 1:30 lo que duraba la misa, bastante larga, hermosa, con todos los dones, una alegría increíble. Entonces, cuando terminó la misa, me acerqué al Padre Daniel. Yo le tenía mucha confianza también al Padre Daniel. Y le digo: Padre, ¿no hay una reunión para niños? Porque aquí los chicos, los niños, yo los veo que toditos se duermen, que quieren ir al baño, que quiero tomar soda, que tengo hambre, que no sé qué, se aburren. 1:30 es mucho. Claro, entonces, claro. El Padre Daniel, sí, me dice: necesitamos aquí en la mansión. Y él tenía una particularidad: miraba a la persona un largo rato, parece que escuchaba algo del Señor. Tiene razón, usted hágalo, me dijo. Yo casi me muero. No tenía nada de preparación, no sabía nada de catequesis, no tenía nada para decir. Pero Padre, le digo, yo no tengo ninguna, o sea, no he hecho ningún curso de catequesis ni nada. Tenés 3 hijas, igual como haces con ellas, hacelo. Bueno, ni modo, pues entonces ya. Y él ese ratito anunció por teléfono: la hermana Amalia va a tener un grupo de niños este sábado a las 9 de la mañana. Ahí quedé. Bueno, ni modo. Fue tu graduación. ¿Ah? No que fue tu pude hacer otra graduación, cosa. esas palabras. Sí. Ajá. Entonces, bueno, ese sábado yo pedí al Señor, por favor, que no haya más que unos 5 niños nada más, por favor, por favor. 20 niños estuvieron. 20 niños. Para mí era como un curso de 40. Y entonces, gracias, Luis. Entonces, comencé así. Y realmente el Señor bendijo hartísimo. Quien vino a acompañarme fue Olguita Pavicic con su guitarra, porque ella le daba pena de que yo solita. Y ya vinieron otras hermanas a ayudar. Hasta que se hicieron como 200 niños cada sábado. Hermoso. En cada uno de los congresos los niños se presentaban con la simplicidad que tienen ellos y con la espontaneidad que tienen ellos realmente fue hermoso. Eso fue sanando mi corazón. Sanando. Ajá. Entonces yo lo único que pensaba era cómo hacerlo, cómo más hacerlo. Y como yo tenía el aval del Padre Daniel para entrar en un colegio y poder trabajar como catequista, entonces me abrieron las puertas. 2 colegios. El Uboldi, que son de las franciscanas angelinas, y el Colegio Espíritu Santo. Así que ahí estoy, en el Colegio Espíritu Santo todavía con mis 80 años, con mi auxiliar, porque ya yo no. Sí. Fue hermoso. Ajá. Fue muy lindo, fue. Realmente es algo maravilloso como el Señor va sanando el corazón con su obra. La obra del Señor sana el corazón. Sana el corazón. Y entonces uno está pendiente
de eso, ¿no? Y después ya, estos chicos, porque yo pues a Luis Fernando lo conocí chiquitito, era traviesísimo, pero bueno, como todos los niños, ¿no? Así que igual que Ricky Peckman, que es el director de la radio, otro travieso, Rafael Guzmán, otro travieso, ¿no? Tremendos eran. Entonces, oye, te tocó un grupo de traviesos de pequeñitos. Déjame, antes de que avancemos en la obra que estás realizando, tía Amalita, déjame volver un poquito hacia esta historia que nos has hecho el gran favor y honor de contarnos. Yo estoy totalmente contigo. Cuando viene la pérdida de un ser querido, hay un proceso para poder salir, recuperarse de esa ausencia. Aunque tú lo mencionaste claramente y tu fe lo sabía, él estaba ya con el Señor. O sea, él estaba ya con el Señor. Pero eso no atenúa el de que realmente queda en nosotros. Te lo digo porque yo hace 4 años que mi esposa partió también para el cielo, ¿no? Y como tú lo has dicho, es unos meses, es un tiempo duro de recuperarse, de como volver a una regularidad de vida, porque como que ese tiempo es difícil, ¿verdad? Así que yo me uno mucho a esa etapa de tu vida. Yo la viví también, tía Amalita. Déjame volver una cosa brevemente a tu vida con tu papá y con la familia. Y tú estuviste en el colegio de monjas, en el colegio católico que te dio una formación catequética. ¿Cómo fue tu formación espiritual, digamos? Mi mamá me puso en Cochabamba, como estábamos primero en Cochabamba, me puso en un colegio de monjas alemanas. Pero yo tuve yo diría la bendición, ¿no? Porque desgracia no. Cuando las cosas Dios las permite, es una bendición disfrazada. Me tocó una religiosa cuando yo estaba en segundo básico. Espérame. Déjame volver a esa frase que acabas de decir, porque vale la pena ponerla en un lugar. Cuando Dios permite algo que no nos parece muy entendible, es una bendición disfrazada. Nunca lo había yo visto así. Me encanta esa visión. Bendición disfrazada. Y el Señor tenía algo para enseñar también ahí, ¿no? Aunque uno no lo entienda al principio, pero después ya uno lo va entendiendo. Y ella era una monjita alemana. Entonces ella había sufrido mucho en la Segunda Guerra Mundial porque los ingleses habían bombardeado su ciudad, su pueblo, no sé qué cosa. Yo no entendía muy bien qué era lo que pasaba con ella y se quedó sin familia. Entonces ella, una persona que tenga inglesa, para ella era el enemigo mortal. Ella no había sanado de esas heridas, ¿no? Entonces tenía un rechazo único porque ella sabía que yo era hija de inglés. Mi mamá es cambita, de acá, de Santa Cruz, ¿no? O sea, más bien del campo. Y mi mamá. Y entonces yo no entendía por qué siempre me hacía pasar el ridículo con mis compañeras. Decía, a ver, la burra de la Elder pase a la pizarra. Y claro, yo miraba a todas mis compañeras y decía, ¿yo soy la burra? ¿No? Cuando uno es chiquitito, cuando uno es chico de 2 años más o menos, tiene uno más o menos 7 años, es muy difícil. Es muy difícil porque se está formando la imagen, se está formando la personalidad de la persona, ¿no? Entonces, de ahí ella dijo que yo me había robado unos mangos Parker, que en ese tiempo eran muy caros, sumamente caros. Entonces, yo le dije, yo no me robó nada, yo no necesito mangos Parker. Entonces, pero ella sí dijo que yo lo había robado y me los llevé a su casa y que no sé qué. Yo llegué llorando a mi casa y mi mamá me dijo, ¿qué pasó? Ya le conté. Furiosa, mi mamá se fue a hablar con la monja y inmediatamente yo la saco a mi hija de este colegio, que me la tilda de ladrona, mi hija. Bueno, ya de todo le digo. Y yo no entendía nada, lo único que quería era que le diga que yo no me había robado los mangos Parker. Me llevó al irlandés, eran unas monjitas irlandesas, ellas, ¿no? Ya era todo lo volcado. Como eran irlandesas, son muy cercanas a los ingleses, entonces ahí fui adulada más bien. Ahí fue adulado, o sea, probé la sal y el azúcar.
las dos cosas a la vez, ¿no? Yo creo que la sal es buena para que no se pudra uno. Y el azúcar es bueno para endulzarle la vida también a uno de vez en cuando. Uno necesita ambas cosas, ¿no? Una firmeza, dureza, pero también una mano cariñosa. Eso fue para mí muy, muy claro. En la vida lo he aprendido eso, ¿no? Y bueno, y después de eso ya me vine acá a Santa Cruz, y en Santa Cruz ya entré al Santana. En el Santana estuve un tiempo. Bien, nomás sí, todo bien, todo bueno, sí. ¿A qué edad hiciste tu primera comunión, tía Marlita? A los 8 años. Y tengo la foto del Face, el que tengo yo en el Face ¿cómo se le dice? Sí, el Face es de la no es la televisión, es de las computadoras, de los programas que uno manda, ¿no es cierto? Ahí tengo la foto de mi primera comunión. Y yo la pongo esa y no la mía de ahora, porque yo les digo, esta foto es el primer encuentro que tuve con el Señor. Y todo el proceso que Él hizo para que yo llegue a lo que más o menos estoy haciendo su voluntad, no la estoy haciendo del todo, pero es todo un proceso. Entonces yo digo, este es mi comienzo. Aquí recibí al Señor. Y Él no me abandonó nunca. Entonces ahora, así es. Después ya cuando estos chicos, yo le digo a estos chicos porque chiquitito, pues lo conocí a Luis Fernando, sí, al tango Luis Fernando. Entonces fueron creciendo y para no perderlo, entonces ya yo les dije, bueno, vamos a hacer un grupo de adolescentes. Se hizo grupo de adolescentes y después se hizo grupo de jóvenes, y de ahí salió el grupo de los chicos de la mansión, que era Misionero Luz de Cristo. Joven Misionero Luz de Cristo. Era el primer grupo de oración de los jóvenes. Fueron a Sucre, a un congreso, volvieron de allá, llenos de amor y de todo, ¿no? Y después fue el grupo Betania, al que pertenece Luis Fernando. El grupo Betania dio un vuelco tremendo, hicieron una consagración bellísima, padre. O padre le digo yo. Le digo padre ya, porque usted es padre. Bueno, soy padre de 3 y abuelo de 7, así que no queda mal el título de padre. Entre ese grupo de chicos rebeldes, tienes uno que hace poco estuvo con nosotros aquí en EWTN, el padre Rafael. Cuéntame un poquito del padre Rafael, que decías que también era tremendo, ¿verdad? Era traviesísimo, era. Es que él lo que pasa es que sufrió mucho en la vida, ¿no? Entonces él sentía como una bronca hacia las cosas que le habían pasado y bueno, muy larga su historia. Entonces él se dedicó a la bebida, y la bebida trae la ira. Entonces él era muy violento, no se lo podía contener. Entonces en el curso no podía estar tranquilo, se movía acá, se movía allá, molestaba al uno, molestaba al otro. Yo le decía, Rafael, te voy a retirar del curso, te estoy advirtiendo. A la 1 me hacía él, ya, me decía, bueno, ya. Entonces ya se moderaba un rato y otra vez comenzaba. Entonces le decía a Rafael a la dirección, y lo hacía acompañar con alguna chica para que se dé cuenta que estaba yendo a la dirección porque se había portado mal. Qué lindo, me hacía así. Era tremendo, haciéndose la burla. Pero bueno, ya después él entró en Comunidad Betania, y él fue servidor mayor de Comunidad Betania, porque ellos no tienen presidente, ellos tienen servidor mayor, ¿no? Entonces, de ahí, sí, después de Rafael estuvo 2 periodos, Rafael en Betania, que es de 3 años, ¿no? 3 años es cada periodo, después otros 3, 6 años. Después de él vino Ricky Peckman, que el Señor le dio realmente extraordinarias maneras de hacer evangelización, porque tiene el don de sanación, Ricky Peckman, ¿no? Alguna vez también usted lo tiene que entrevistar. De ahí, de Ricky Peckman, él ha estado 2 veces también. Después de Ricky Peckman ha venido Ricky, ¿no? Ricky Seoane. Ricky Seoane también estuvo. Ricky Seoane tiene también un grupo muy grande y también ayuda a muchísimas personas, y tiene una oficina que se llama Dynamis.
¿no? Él ha estado también así, 6 años, y ahora hay una chica, es Claudia Booth. Claudia Booth es la que está ahora al frente de Comunidad Betania. Sí. Y los chicos de Betania hicieron yo le digo que ha sido, y fue una orden que el Señor les dio. ¿Quieren Casa Betania? Muy bien, tienen que hacer un compromiso conmigo. Tienen que mantener el noviazgo santo, o sea que guardar la castidad hasta el matrimonio. De eso, como 8 creo que esa vez se presentaron delante del Santísimo y se comprometieron a ser castos hasta el matrimonio. Y el Señor los bendijo y tienen Casa Betania. Si el Señor responde. ¡Qué bien! Siempre responde. Bueno, pero mira qué hermoso cosas. Que esta obra que empezó con ese inesperado grupo con los pequeñitos ha ido creciendo, se ha ido desarrollando en varias formas que vamos a hablar después de que regresemos de unos mensajes, pero ya se ve el fruto. Qué bueno que puedes mencionar esos nombres de estos señores, del padre Rafael, o sea, cómo ya ha habido un fruto, ¿no? Y como dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. O sea, esta obra no hay duda que es una obra de Dios porque se puede ver el fruto. Por el fruto bueno es un árbol bueno, el que no da fruto bueno es un árbol malo. Así que el Señor te permitió, a pesar de ese momento de que, ¿cómo yo voy a hacer esto? Acuérdate lo que dice la palabra, ¿no? Dios escoge a veces lo necio, y no te quiero decir necia, no te estoy queriendo decir esto, pero lo que dice la palabra, Dios escoge a veces lo necio del mundo, lo poco del mundo, para confundir a los que se creen muy sabios, ¿no? ¿Cuántas obras, tía Malita, han empezado por ahí que no eran del Señor y que eran aparentemente obras muy católicas o muy buenas y después no dieron fruto? O sea, lo que nosotros queremos empezar por nosotros, si no viene del Señor, no va a prosperar. Tiene que ser él el que toma la iniciativa, nos da la sorpresa, como dice el Papa Francisco, que Dios nos da continuamente sorpresas de cosas que Él quiere hacer, pero cuando viene de Dios y le decimos, igual que la Virgen María, hágase en mí según tu palabra, podemos ver el fruto, ¿verdad? Así es. Tía Malita, tenemos que ir en este momento a unos muy breves mensajes y vamos a hablar porque la gente ni se sospecha de las otras actividades en las que te encuentras involucrada. Así que quédese con nosotros, porque tía Malita, allá en Santa Cruz, en Bolivia, y Pepe Alonso, aquí en Miami, Florida, volvemos enseguida. No cambie de canal. Bueno, estamos de vuelta allá en Santa Cruz, en Bolivia, con esta encantadora mujer, tía Malita, que nos ha concedido este privilegio de estar con nosotros. Ya lo oyeron que ella dijo que ella no le gusta estar en público, no le gusta estar en televisión, y sin embargo el Señor le dijo que sí, y ella obediente dijo, aquí estoy, aunque no me guste mucho esto. Tía Malita, antes de entrar ya en otros servicios que sé que estás muy envuelta, cuéntame brevemente de tus 3 hijas. ¿Ellas siguen contigo allá en Santa Cruz o qué ha pasado con tus 3 chicas? Sí, están bien. Una solamente es casada y ya tiene 3 hijos y tiene ya 2 nietos. O sea que yo soy bisabuela. ¡Anda! ¡Qué bien! Sí, ya ¡Qué privilegio! 2 bisnietos tengo, que son un encanto, ¿no? ¡Qué lindo! Y bueno, la otra, la menor está, ella ayuda a los niños que tienen incapacidad para estudiar, para distinguir los colores, las letras, los números. Se dedica a eso, o sea que ella no ha querido casarse porque dice, yo sería la primera en abandonar a mis hijos y eso es lo que no quiero, que la gente se acostumbre a que la madre abandone los hijos por ir a una piscina y ganar dinero. Eso no le gusta para nada. Entonces ella se ha dedicado a eso, ¿no? Y la otra también ella siempre está buscando a quién ayudar. Han salido bien, han salido muy bien, no tengo de qué quejarme. Sí, muy buenas, son muy buenas, están pendientes siempre de mí, ¿no? O sea que
Yo no les pido ni les exijo nada, pero de todas maneras ellas siempre están pendientes. Son muy buenas, cariñosas. Qué bien. El Señor las ama mucho, yo sé que las ama, así que bueno, sí, eso es lo importante. Amalita, ya hablamos un poco de esta comunidad Betania que nos has narrado, que nace de estos grupos, de los niños, los jóvenes, etcétera. Pero tengo entendido que también tienes otra forma de servicio, que son los comedores populares, ¿verdad? Teníamos, lo que pasa es que ya cansa el hecho de tener que atender a la gente. Acá en esta casa yo tenía un comedor de niños que venían de allá de la terminal de ómnibus, que ellos se quedaban ahí, no muchos padres de familia los dejaban ahí para que se busquen su subsistencia. Entonces muchísimos de esos chicos venían aquí a tomar desayuno, pero más que todo era para llevarlos a la presencia del Señor y que ellos conozcan al Señor, porque le cantábamos canciones de niños, orábamos por ellos, el evangelio y todo eso. Y entonces, pero después se empezó a llenar de borrachos y los borrachos los pegaban a los niños. Entonces decidimos clausurar eso y el Señor ya tenía otra cosa, ya había visto que aquí podía hacerla la Radio Betania, pero no me lo había dicho a mí, ¿no? O sea, porque esta es una parte de la casa. Sí, es la mitad de mi casa, esto donde está la radio. Sí. Qué bien. Claro, sí. Bueno, entonces ya que mencionaste Radio Betania, ayer que conversábamos brevemente, me hiciste la historia. ¿Cómo es que empieza Radio Betania? ¿Quién tiene la idea de iniciar Radio Betania? Y cómo una viuda en Santa Cruz, sin mucha plata, empieza una obra tan maravillosa como es Radio Betania. Cuéntanos el nacimiento y qué es Radio Betania, tía Amalita. Ya, hay una Radio María que está en todos los lugares del mundo, creo. Radio María es muy conocida. Y un hermano encargado de Radio María tomó contacto conmigo y me dijo que la Virgen, o sea, la puso a la Virgen de testigo, le había dicho que yo sea la que tenga que organizar una radio. No tenía ni idea. Yo lo máximo que podía hacer era ser catequista y punto. Entonces, no me dijo, porque nosotros le ponemos todo, le ponemos los equipos, le ponemos la gente, esto que el otro, lo único que usted tiene que hacer es decir sí y un lugar donde colocarla. Yo lo primero que hice fue hablar a mis hermanas que son seglares dominicas, que en la fraternidad seglar dominica fundada por el padre José Luis Vargas, que en paz descanse, ¿no? Entonces, y bueno, se alborotaron ella, la más alborotada era Rosmaría Arce, ¿no? Entonces con ella ya conseguimos todo lo que se podía hacer y bueno, ahí nomás se abrió, vino otro joven, Mauricio Aguilera, que él dijo: yo me ofrezco para ser el que lleva adelante todo lo que se necesita, ir a La Paz, conseguir la frecuencia, todo, más un alboroto. Y había gente que me decía que si no iba a utilizar la publicidad, y le dije no, porque nosotros habíamos orado mucho con las seglares dominicas y el Señor quería que la gente que contribuía a ese granito de arena, si sean 5 bolivianos o 10 bolivianos o lo que quieran, eso traía bendición para su casa. Entonces no podíamos nosotros tener publicidad, mezclar la bendición de Dios con la publicidad, porque la publicidad se paga. Entonces, nos creían loquitas, estábamos chifladas. Nosotros Bolivia es un país todavía que no se puede sacudir su pobreza todavía, entonces no encontraban que era justo. No va a funcionar, más bien nos desanimaban a que nosotros sigamos adelante. Pero yo le decía, y con Rosmaría orábamos, decíamos, no, si esto es obra de Dios, Él lo va a hacer, ¿a qué nos preocupamos? Simplemente encargamos al Señor que lo haga y Él lo hace. Si Él quiere, lo hace. Si no quiere, pues nos equivocamos y listo, ya está. Pero quería el Señor que se haga Radio Betania, porque a Él, ahí está. Empezamos nosotros en una de las torres de María Auxiliadora de la parroquia, pero ellos después tenían
que ampliar la parroquia porque tenía mucha gente. Entonces nos las pidieron la torre y estuvimos peregrinando por todas las parroquias y ninguna parroquia tenía un lugar, un espacio como para dejarnos a nosotros ahí. Entonces Mauricio Aguilera, la brillante idea, dijo: tía, ¿por qué no deja que la mitad de su casa sea para la radio? Bueno, le decía que el Señor quiere y ya está, pues ponga nomás eso, ya está, listo. Y se abrió aquí y se entró aquí. Entonces el Señor empezó a tomar posesión de la mitad de mi casa. Yo me identifico mucho con esta parte porque por razón de la pandemia, estos programas por muchísimos años se hacían allá en Birmingham, Alabama, donde estamos en este momento conectados, tú de Bolivia y yo de Miami. Y viajaba yo cada semana, después cada 2 semanas, a hacer los programas allá en el estudio. Pero cuando viene el año pasado esta situación de la pandemia, se paran todos los vuelos y entonces se convierte mi casa, aquí es donde estoy en este momento, se convierte en una sucursal de WTN. Este sitio donde me encuentro yo no es un estudio de televisión, esto fue la sala de la casa, que ahora es el estudio número 1 de WTN en Miami. O sea que estoy igual que tú. Bien. Mi casa es ahora dedicada para el reino de Dios. Y cuéntame una cosa, cuando te dan esa invitación, me llama mucho la atención que este hombre te dice: la Virgen María quiere que empieces tu radio. Claro, ajá. Sí, a mí también me llamó la atención. Tú le creíste, que ese es ahí fue tu primer paso de fe, creerle, ¿no? Porque imagínate que alguien, aunque sea de Radio María, que viene y te dice: oye, claro, la Virgen me dijo que quieres que haga esto. Ajá. Sí. Ajá. Fuimos a hablar con el obispo y él dijo que no quería las cosas enlatadas de otras partes, sino algo que sea autóctono de aquí. ¿Cuántos programas son los que hay aquí? Como más de 10 programas que son de aquí. O sea, por eso es que él nos dio las puertas abiertas y nos avaló y nos dio el cuadro de que sí podíamos tener una radio aquí y nos ha permitido, por ser seglares dominicas nosotros, de tener el Santísimo. Lo tenemos el Santísimo aquí porque es el dueño de esta casa. Es el dueño de esta casa. Claro. Y está de primero. O sea que en todas las personas que llegan a poner su aporte, sea de 5 o de 5,000, tienen que pasar por la capillita y tienen que saludar al Señor porque Él es el dueño de esta casa. Es hermoso. Oye, ese es otro privilegio. O sea que en tu casa, aparte de tener Radio Betania, tienes al Señor permanentemente de huésped ahí. Ahí puso su carpa. Puso su carpa el Señor ahí. Ajá. Qué bueno. Y tía Malita, cuéntanos, ¿y cuál es la visión de Radio Betania? ¿Cómo enfocan ustedes su trabajo? Esto ya creo que es muy lindo lo que nos contaste. Son programas todos locales, hechos por bolivianos. ¿Cuál es la programación? ¿Cuál es el carisma, si le podemos llamar, de Radio Betania? Evangelizar la luz a través del sonido. Ajá. Eso se llama la luz a través del sonido. Ese es el eslogan de Radio Betania. Y Radio Betania viene por la comunidad Betania que ellos ofrecieron los jóvenes el apoyo, ya sea que iban a venir a trabajar aquí o ya sea con aporte económico o ya sea que iban por ejemplo, una de las chicas trajo todos sus cassettes que tenía ella así en cintita para que se pase la música, ¿no? O sea, cada uno hizo lo que pudo, ¿no? de Betania. Y Betania tiene su nombre por el grupo de chicas con las que se inauguró, son 35 años, ¿no? 35 años que tiene Comunidad Betania de existencia, y las chicas que empezaron cuando estaban ellas en primera comunión, ellas quisieron seguir con el grupo de oración que teníamos siempre ahí en la capillita del Colegio Uboldi, seguir con eso, ¿no? De no perder ese entusiasmo de oración, cada martes lo hacían. Entonces, de ahí, cuando venían las vacaciones, como se cerraba el colegio, entonces ellas decían, bueno, nos vamos a la casa. Entonces se trasladaban casa por casa para pedir la bendición del Señor. Y entonces, como en el colegio
el grupo de oración de los chicos. Se llamaba Fradinfra, que era Fraternidad de Cristo, de San Francisco. Entonces, una de ellas dijo, tenemos que ponerle nomás nombre a nuestro grupo, porque no puede ser que seamos nosotros Fradinfra, porque no somos, dice, ¿no? Entonces, pidieron al Señor que les diera la palabra y Él les dijo, no les dijo así auditivo, sino pidieron la palabra y les dijo, Jesús fue a la casa de sus amigos en Betania. Y ella captó el mensaje del Señor increíble, María Elda Melgar. Ella captó el mensaje y dijo, ya sé, el Señor va a traer los Lázaros que están muertos por el pecado, las Marías que quieren hacer oración constante y las Martas que van a estar en el servicio. Cabalito, las tres cosas que hacen estos jóvenes. Cabalito. Ah, qué lindo. Hermoso. Qué lindo, Hermoso. qué lindo. Cómo un texto de la Escritura puede dar una visión para una obra tan hermosa, ¿verdad? Qué lindo. Sí. Ajá. Y estos chicos son de sacarles el sombrero, porque hacen ¿cómo se llaman estos conciertos? De evangelización, ¿no? Jornadas de evangelización. Hermoso. Llaman a predicadores, por lo general es Ricky Peckman el que hace las predicaciones y ponen toda la música que ellos tienen unos conjuntos bellísimos, se organizan de lo mejor, hermoso lo hacen. Y más o menos unos, qué sé yo, unas 2.000, 3.000 personas, 5.000 personas hacen, se reúnen en el Coliseo de Don Bosco. Ajá. Claro que ahora por la pandemia está muy limitado, ¿no? Pero de todas maneras. Claro. Y tú tienes un programa regularmente en tu estación. Bueno, ya me dijiste que no es tu estación, que es la estación del Señor. Así que no quiero violentar eso. En la estación del Señor. ¿Tú tienes algún programa regular? ¿Todos los días tienes tú algún programa? Sí, con Rosmarie, sí. Con Rosmarie, sí. Es una luz en tu vida. Una luz en tu vida. ¿Ese programa que tú haces? Sí, con Rosmarie Arce. Sí, con la que comenzamos con la radio, con ella. Es de mucho empuje, ella es teóloga. ¿Y la estación es solamente local? ¿Solamente se escucha en Santa Fe o es nacional? No se escucha en varias partes, ¿no? El alcance. Sí, el alcance es bastante, porque tenemos ¿cómo se llama? La antena de satélite que le llega a todo el mundo. Antena satelital y ahí se conectan. Hay hermanos que, por ejemplo, viven ahorita, por decirle, no en Alemania, y lo están escuchando. El padre Lucas, que está en Bélgica, lo escucha Radio Betania. Porque está por internet. Qué bien. Entonces la gente puede buscar en internet Radio Betania y la puede... Qué bien. Sí, puede. Yo me siento muy honrado de tenerte, tía Malita, porque veo una gran similitud entre tu vida y la vida de Madre Angélica. Claro, ella entró a la vida religiosa, tú estuviste en la vida casada, pero el hecho de que una mujer sin un conocimiento previo, porque tú nunca antes habías estado en radio, sin la plata, el dinero para hacerlo, y sin que de repente digas que no te llega esta idea, como le llegó a Madre Angélica, que tenía que entrar en los medios de comunicación, y le dijo igual que tú, igual que la Virgen María, aquí estoy, Señor, hágase en mí según tu palabra, y te lanzaste a lo que tú dices, a esta locura. O sea que estoy seguro que Madre Angélica, desde el cielo, está muy contenta de ver que hoy has participado y nos has contado tu historia aquí en la estación también que ella fundó cuando pensaban que era una monja loca, que se estaba metiendo en lo que no debería, ¿verdad? Así es. Peor ella que era de clausura, ¿no? Peor ella. Y aparte que era de clausura. Claro. O sea, y además que era con otra situación. Es como yo les digo a los jóvenes. En el sitio que se encontraba Madre Angélica. Digo, en el sitio que se encontraba Madre Angélica, que es donde... Claro. Dime. Yo les digo a los jóvenes, siempre cuando hay alguna cosa que tienen que hacer y ellos no se animan, les digo al agua, pato. Métase en el agua, pato, y aprenda a nadar ahí. Porque la laguna es el amor de Dios y el poder de Dios que tiene. Vos sos el pato. Lo único que tenés que hacer es ponerte en esa laguna y que te lleve. Listo. Y dejarte que el Señor te hace las cosas.
si él quiere, ¿no? Porque también puede trancarte las cosas cuando no. Sí. Ahora nosotros tenemos también el programa del Rosario a las 3 de la tarde. El Rosario de la Misericordia por la pandemia. Lo tenemos ahora. Todos los días. Desde el 18 de marzo del año pasado, ni un día se ha soltado, más que todos días que tenía que venir aquí. Bien. Oye, tía Amalita, y cuéntame de estos años de Radio Betania. ¿Tienes algunas anécdotas, algunas historias, algo que has oído de gente que oyendo radio le tocó el Señor? Me imagino que debes tener algunas anécdotas del fruto de Radio Betania, ¿verdad? Sí, son muchas. Aquí yo creo que aquí les podrían contar miles de anécdotas, ¿no? Porque la radio llega a todas partes y la escucha la gente que es más sencilla. La gente que está cocinando, las que están en el mercado, los que están en el micro, los que están en el auto, porque no pueden llevar un televisor ahí para mirar los programas, ¿no? Entonces por la radio, lo escuchan todo. Y son realmente, la gente cuando llama a la radio dicen es mi compañera. Es mi compañera, es la que me hace sentirme que yo valgo algo, que están conmigo, que me necesitan, que oran por mí y se les felicita por los cumpleaños, se hace oración por los que están enfermos. No, realmente es como una gran familia en realidad, que van preguntando cómo está usted, sí. Es como una gran familia. Y se siente eso. Y ya están también en televisión, o sea, ¿también ya transmiten imagen o solamente siguen solamente el audio? Solamente, ¿no? Ya por el Facebook y por YouTube. Ciertas cosas pasan por Facebook y por YouTube. Son palabras que son nuevas para mí. Pero yo utilizo el Facebook. Sí. Y yo hago a través del Face, yo hago el Ministerio de la Oreja. ¿Sabe cuál es el Ministerio de la Oreja? No, ese sí nunca lo he visto en la Biblia. Ya. Es el de escuchar a la otra persona y dejar que la persona le cuente desde el comienzo hasta el fin sin interrumpirlo toda su historia, todo lo que sufre y todo lo que le han hecho. Y lo único que le digo, yo le digo, vas a entrar a terapia intensiva. ¿Querés entrar a terapia intensiva? Bueno, rezá una novena al Espíritu Santo. Se te pasó toda la amargura y todo lo que tenés adentro, muy bien, entonces anda a la misa, confesate y comulgá y agradecerle al Señor. Y luego agarrarla a la Virgen para que sea tu compañera de camino y no te equivoques de camino, les digo. Oye, está muy bueno el Ministerio de la Oreja, ¿eh? A veces me es difícil a mí aplicarlo, porque cuando tengo entrevistas, muchas veces quiero que el entrevistado o la entrevistada cuente su historia, pero a veces tengo que interrumpir un poco para hacer una pregunta. Pero a lo mejor un día voy a decidir que el invitado haga todo el programa y yo lo escucho sin interrumpir. ¿Qué te parece? Sí. Y usted también podría escuchar a mucha gente que pasa por el mismo problema que usted ha pasado. Muchas veces pasa eso, ¿no? Y el Señor permite que uno tenga ese valle de lágrimas para saber cómo se transita ese valle de lágrimas. Sin ponerse de ejemplo uno. Sino decirle al Señor, Él es misericordioso, es poderoso, Él puede salir contigo de la mano. Dale tu mano al Señor y agárrate fuerte. Y aunque la tempestad esté tan oscura y tan rabiosa, el Señor no te suelta de la mano. Eso es lo más importante. Me encanta ese Ministerio de la Oreja, tía Amalita. Porque hoy día la gente no escucha. Es diferente oír a escuchar. Yo puedo estar oyendo un ruido del tránsito y no le pongo atención, pero escuchar quiere decir poner mis sentidos y realmente
permitir que mi interlocutor me hable y que yo lo esté comprendiendo, lo esté entendiendo, lo esté dejando que hable, ¿verdad? Y hoy día muy poca gente realmente encuentra a alguien que le escuche, y hay tanta gente, tía Amalita, que quiere hablar, quiere alguien que lo escuche, no que le dé consejos, sino que lo escuche simplemente, ¿no? Así es, así es. Ajá. Muchas veces el consejo no sirve, pero sí la persona que empieza a hablar su problema y va avanzando con su problema y va avanzando y se va dando cuenta que ahí metió la pata y ahí dijo lo que no debía, entonces ahí se va dando cuenta que la solución es ella misma, esa persona misma. Y va sintiendo que las cosas se van desenredando y su ovillo se le va desenredando y ella lo va desenredando y cuando acuerda dice, ay, ya me siento mejor. Gracias por escucharme. Ajá. Ajá. Qué bien, tía Amalita. Oye, y en estos minutos que me quedan, ¿qué le dirías tú a la gente que quiere hacer algo por el Señor? Y yo me he topado con gente que dice, Pepe, pero a mí el Señor no me quiere para nada. Yo no sé, yo no encuentro cómo puedo servir al Señor. ¿Qué consejo le das tú a la gente para que discierna o tenga ese valor de decirle sí, aunque parezca una locura, como a ti, la Virgen quiere que entres a la radio? ¿Qué les dices a la gente que quiere servir? Que todos nosotros somos los obreros de la última hora. Que le digamos al Señor, Señor, yo soy obrero de la última hora, no sé hacer nada, nadie me ha contratado, así que aquí estoy de voluntario. Mándame, Señor, en tu espíritu. Lo hace. Te presenta las cosas que podés hacer. Mándame, Señor, en tu espíritu. De la parábola. Soy el obrero de la última hora. No sé hacer nada, no sirvo para nada, nadie me ha contratado, así que aquí estoy, Señor, mándame en tu espíritu. Esa es la famosa parábola de los que sale el hombre a contratar temprano, a media mañana, a media tarde, ya casi al caer la tarde, y casi ya al final, y les paga todo, les paga igual. No le pagó más al que trabajó desde la primera hora, le paga igual al que trabajó quizá la última hora solamente, ¿verdad? Es que el Señor no funciona con el ofrecimiento, la oferta y el pago. No funciona así. Dios es completamente libre. No funciona en nuestros estándares que nosotros hemos puesto. Eso es lo que pasa. Entonces con Él es libre. Esa es la gran ventaja que Dios tiene. Aquí, claro, el texto de Isaías, ¿verdad? Que dice, mis caminos no son tus caminos. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Mi forma de obrar no es tu forma de obrar. Y cuando queremos meter a Dios en nuestra lógica, ahí no funciona. Tenemos que dejar que sea Dios en su estilo y en su forma que haga las cosas, ¿verdad? Sí, y uno no entiende por qué le pidió a este parrastroso que decimos nosotros, esta persona tan mala, tan aquí, y a mí nada, ¿no? Así pasa. Pero es así, el Señor es incomprensible, ¿eh? Si no fuera Dios, pues. Ajá. Claro. Y ahora mi último par de minutos, Amalita, ¿qué ves tú para ti, Amalita, para el resto de los años que todavía el Señor te tenga aquí antes de partir y encontrarte con Él y con tu esposo en el cielo? No sé, porque el Señor siempre es sorpresa para mí, todos los días es sorpresa, siempre me sorprende, siempre. Así que no sé, él dispondrá de mí como quiera y cuando quiera y a la manera que Él quiera. Estoy en sus manos, en las mejores manos. Claro. Ahora te voy a pedir un favor. Seguramente va a haber mucha gente que va a querer hacer contacto contigo, que a lo mejor te quieran mandar un correo electrónico, hacerte alguna pregunta o simplemente contarte algo de su vida. ¿Hay forma de que la gente pueda hacer contacto contigo y con la obra, con la comunidad Betania o con Radio Betania, tía Amalita? Con Radio Betania, ¿no es cierto? Con Radio Betania, porque ellos tienen programas que respuesta a los problemas que ellos tengan, ¿no? Conmigo solamente en el Gmail que yo tengo, nada más. ¿Y tú estás dispuesta a dar de ese también. Email tuyo? En el Face también. En el Face es tía Amalita, nada más.
Nada más que pongan tía Malita van a encontrarte. Tía Malita en el Face, sí. Ajá. En el otro, en el Gmail es tia.amalita@gmail.com. Me dicen que ha estado saliendo, que ha salido varias veces las direcciones que nos estás dando para que la gente que quiera hacer contacto contigo ya lo tiene. Sí. Se han estado poniendo. Ajá. Sí. Muy bien. Tía Malita, no te digo adiós, te digo hasta pronto. Porque Hasta pronto. Muy lejano, quiero en otra ocasión volver a tener este rato, este hermoso momento de compartir contigo y con esta aventura que el Señor te encargó y que tú has sido tan fiel en cumplirla. Así que te pido que ores mucho por nosotros y nosotros vamos a orar mucho por ti, por la comunidad Betania, por Radio Betania, por esa obra maravillosa que el Señor te ha confiado. Gracias. Gracias, Pepe. Para mí también ha sido un gusto. Me he sentido bastante libre, ¿no? No así mordiéndome las uñas, pero de todas maneras. Me ha costado harto tener que venir, si lo sabe Luis Fernando. Ajá. Cuando él me dice, le voy a sacar una foto, tía Malita, yo disparo. No. Ya, entonces, bien. Me alegra mucho, Pepe. Ha sido un gusto, porque eres muy cercano. Gracias, tía Malita. Que Dios te bendiga y vamos a estar hasta la próxima ocasión. Y a ustedes, mi familia, si Dios nos concede una semana más de vida, volveremos la próxima semana con Nuestra Fe en Vivo nuevamente. Hasta entonces.